Estoy comenzando otro vídeo y hablaré sobre el infierno. Voy a hablar de si los niños van al cielo o al infierno. Hablaré de mi rapto al infierno. Hablaré del nacimiento del infierno. Hablaré de los efectos que el fruto del conocimiento del bien y del mal causó en el mundo espiritual. Hablaré del lago de fuego. Hablaré sobre despertar la verdad y cómo cayó mi centavo. Hablaré de mi alma atrapada en la región del cautiverio espiritual. Hablaré de la represalia del mundo de las tinieblas contra mi vida. Hablaré del poder de Dios que va más allá de las cuatro paredes. Hablaré de las guerras espirituales babilónicas. Hablaré de cómo nuestra vida es un respiro. Hablaré del peligro de la posesión demoníaca. Hablaré sobre las cosas que atraen a los demonios y sus ataques espirituales. Hablaré de la conversión de mi familia y fueron perseguidos por renunciar. Voy a hablar de estar alerta contra aquellos que usan el nombre de Dios para atacar las experiencias. Hablaré de los soberbios que no aceptan que Dios use a sus siervos diferentes a sus puntos de vista. Hablaré de la guerra espiritual dentro de la red de comunicación tecnológica. Hablaré de las batallas espirituales en las trincheras. Hablaré de cómo la palabra de Dios aniquila la crítica y la teología. Hablaré de las dimensiones celestiales. Voy a hablar de los dos testigos del Apocalipsis. Hablaré del jardín del Edén. Voy a hablar de la batalla espiritual que comenzó cuando los ángeles caídos cayeron sobre nuestro planeta. Hablaré de sueños, visiones y profecías. Hablaré de las dificultades de los incrédulos para comprender los misterios de Dios. Hablaré de los matrimonios espirituales. Voy a hablar de los demonios errantes. Hablaré sobre cómo actuar en el momento oportuno de Dios. Voy a hablar de la persecución del tiempo del fin. Hablaré sobre cómo recibir recompensas al cumplir el mandamiento del amor. Voy a hablar de cómo dar buenos consejos. Hablaré del espíritu que convence de los pecados. Hablaré de los guerreros del mundo espiritual. Hablaré de no causar rebelión dentro de la iglesia. Voy a empezar hablando del infierno. Antes de hablar sobre mi experiencia de ser arrebatado en el infierno, responderé algunas preguntas. Una hermana me preguntó si veía vanidades en el infierno. No vi vanidades en el infierno, porque el demonio que me llevó allí sabía que yo era curioso y que le haría preguntas, y para evitar mis sospechas no me llevó al área de las vanidades. La gente carga vanidad en mi testimonio como si fuera el pecado más interesante, pero todos los pecados son terribles. Si la persona no peca por vanidad cometerá otros pecados. Es como si el testimonio perdiera su belleza al no decir que vi vanidad en el infierno. Los pecados que no vi en el infierno, los revelé en mi testimonio desde el principio hasta ahora. Un hermano me preguntó si veía falsos profetas en el infierno. Yo le dije que no fui a su valle y al hermano no le interesó mi testimonio. En internet hay tantos testimonios que vieron falsos profetas en el infierno y la mayoría hablan de vanidades, así que si lo encuentras en mi testimonio lo encontrarás en otros. Las revelaciones de otros testimonios también son impactantes y reales. Otra pregunta que me dijeron si veía dinero, fútbol y ropa de moda en el infierno. Dije que no lo vi, porque no puedo sumar o restar de las cosas que vi. No vi dinero en el infierno y tampoco fútbol, muchas cosas las vi en las instituciones del imperio de Satanás, aunque no las veo en el infierno. Pero aún sin ver fútbol, dinero, moda en el infierno, estas cosas están en el infierno, porque son las raíces del mal. Todo lo que conduce a la idolatría, la avaricia, la ambición, los lujos y la acumulación de riquezas está en el dinero y el fútbol. Todas estas cosas nacen en el corazón del infierno, antes de ascender a la tierra. No he visto estas cosas en el infierno,
pero cuando se trata de cosas que corrompen a la gente, todo viene del infierno a la tierra. A la gente que se fue al infierno y vio lo que yo no les creo. Me preguntaron si vi mujeres adúlteras y prostitutas en el infierno, no lo hice porque no me fue revelado. Fui a unos cubos del infierno que son los territorios carcelarios de las almas, no caminé por todo el infierno, así que habrá cosas de las que no podré hablar, pero que podrán encontrar en otro testimonio. Hay personas que lograron atravesar el infierno por la mitad y hay otras personas que solo van por el clavo del infierno, es decir, pasan por un solo valle. Cada persona que es arrebatada al infierno, Dios se la lleva con un propósito. A unos Dios les muestra una cosa y a otros Dios les muestra otras, porque ninguna experiencia es igual. Si Dios llevó a todos al infierno, solo para mostrar sus vanidades, despreciando otro tipo de pecados, es lo mismo que ignorar otros pecados como si fueran pequeños y no tuvieran importancia para condenar. Me preguntan si he visto niños en el infierno, no he estado en el valle de los niños rebeldes. Quiero decir que el infierno es un cuerpo gigante y tiene todo tipo de pecados en cada parte de él. El hecho de la persona no haber visto un valle de ciertos pecados no significa que ese pecado no esté en el infierno. No vi hechiceros en el infierno, pero eso no significa que no los haya en el infierno. No he estado en el lugar donde se encuentran con el infierno. El infierno es muy extenso en largo y ancho, cuya extensión de este lugar es tan gigantesca que caben algunos planetas en su interior. Para ver todos los pecados de la tierra, hay que pasar por muchos lugares en la inmensidad de este lugar. Hablaré sobre si los niños van al cielo o al infierno. Había unos creyentes que me decían, no el niño en el infierno, porque Jesús dijo que suyo es el reino de los cielos y todos los testimonios que dicen que vieron niños en el infierno son mentirosos. Respondí a estos hermanos en defensa de lo que ya sé, diciendo cuando Jesús dijo que esos niños son del reino de los cielos. Se refería únicamente a ese pequeño grupo de niños usándolos como ejemplos de pureza. En ningún momento Jesús generalizó diciendo que todos los niños son del reino de Dios, sino que se limitó a ese pequeño grupo de niños, porque sabían que eran puros. Jesús nunca elegiría a un grupo de niños rebeldes para ser el ejemplo de pureza. Recordando que en ese momento el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. En todo el Imperio Romano había pueblos idólatras que adoraban a los ídolos de Roma. Si la cultura romana ya era idólatra por naturaleza. Esto significa que los niños romanos nacían aprendiendo a adorar ídolos, lo que empañaba su pureza. Hoy lo que tiñe la pureza de los niños son los juegos, dibujos, películas, series, redes sociales y demás. Israel estaba bajo el dominio de Roma, que era su territorio. En ese momento era un error decir que todos los niños pertenecen al reino de los cielos en un territorio romano atenazado por la idolatría. Jesús sabía que había muchos niños ciudadanos romanos que ya adoraban ídolos y nunca generalizaría diciendo que todos los niños pertenecen al reino. Jesús escogió a un pequeño grupo de niños inocentes para que fueran el ejemplo de pureza en su explicación, no se refería a todos los niños del mundo. Había hijos del pueblo filisteo, madianitas, egipcios, sirios que ya habían nacido en la idolatría, pero Dios escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo santo, por eso es claro que los niños que Jesús usó como ejemplo de pureza eran de entre el pueblo de Israel que, sabiendo que la idolatría es un pecado, prohibía a sus hijos adorar imágenes. Los hijos de los egipcios, filisteos, madianitas, sirios, cananeos, romanos son niños que crecieron adorando imágenes. Ellos no tenían los 10 mandamientos que los instruía a no adorar imágenes. Después de toda la ley mosaica estaba en manos del pueblo de Israel, estos otros pueblos antes de la gracia se perdieron sin el manual de salvación. Nacieron en el pecado de la idolatría y enseñaron a los niños los mismos caminos.
Entonces quedó claro que Jesús no podía decir que todos los niños van al cielo como afirman muchos creyentes. El tema está en la cultura de la idolatría y la sodomía que otros pueblos enseñaron a sus hijos. Y Jesús tomó ese pequeño grupo de niños puros, en medio de una multitud de niños idólatras del Imperio Romano. Esos pocos niños puros simbolizan a la Santa Iglesia, que son pocos los que quieren purificar sus vestidos y dejarlos blancos, ya que la multitud de hijos idólatras del Imperio de Roma simboliza las iglesias que no abandonaron el pecado. Los niños de hoy se crían en hogares de padres que discuten, beben, fuman y asisten a fiestas mundanas y pelean con sus vecinos, dando ejemplo a sus hijos. Esa es la herencia que le están pasando a sus hijos, esa es la verdadera maldición hereditaria. No hay condición para que ninguno de los niños nacidos en estos hogares sea salvo, porque están aprendiendo las obras del pecado de sus padres. El niño solo va al cielo si es puro y no aprende ninguna práctica de pecado. Si los padres preservan la inocencia del niño, impidiéndole conocer el pecado, se salva. Adán y Eva eran inocentes hasta que comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal y se les abrieron los ojos al pecado y sintieron maldad al ver la desnudez del otro. La tecnología surgió a través de este fruto y la misma tecnología ha corrompido a los niños. Cuando ven pornografía o sensualidad en Internet, tienen el mismo comportamiento que Adán y Eva, quienes se enojaban por su desnudez. Así como los ojos puros de Adán y Eva se abrieron al pecado al comer ese fruto, los ojos de los niños puros se abren al observar todas las formas de moralidad. Adán y Eva eran puros e inocentes, pero se volvieron maliciosos después de comer el fruto prohibido y fueron expulsados del paraíso. Y los niños son inocentes y al alimentarse de los frutos prohibidos del sexo y otros pecados que están en la tecnología, pierden el paraíso así como lo perdieron Adán y Eva. Fueron expulsados del paraíso por perder la inocencia, y tú que eres padre, no dejes y que tu hijo pierda la inocencia viendo inmoralidades por televisión o celular. Madre, si dejas que tu hijo vea estas cosas ya ha perdido el derecho a salvarse por la inocencia y será juzgado como un adulto. Lo que ha hecho que los niños pierdan la inocencia son las cosas inmorales en Internet en general, en YouTube, en sitios de películas y dibujos, en Netflix, en videojuegos y aplicaciones de juegos, redes sociales y televisión. Todas estas cosas han corrompido los ojos y la mente y el corazón y toda el alma de los niños. Estas cosas están llenas de malicia y le hacen saber al niño muchas cosas malas a través de contenidos que enseñan la muerte, el robo, el sexo, las adicciones, la brujería y otros males. Todos estos niños han aprendido a través de la tecnología que en el futuro serán brujas, prostitutas, asesinas y adictas. Estas cosas son tan terribles que incluso los adultos que miran se convierten en otras personas malvadas, porque los dardos malvados salen de la pantalla y entran por los ojos y los oídos. Si el creyente que es santo vela, si pasó años purificando sus ojos y limpiando su ropa, volverá a mancharse con solo mirar, la inmoralidad permanecerá en su corazón. Y la solución para los niños que ya se corrompieron con la tecnología es renunciar a las cosas malas, usar el celular o la computadora para mirar las cosas de Dios. El niño que ya perdió la inocencia viendo muchas cosas malas, tiene que practicar el Evangelio para limpiar sus corazones. Adán perdió su inocencia y transmitió el pecado a su generación, hasta que llegó a Moisés, y Dios les dio la ley de no pecar. Si Adán no hubiera perdido su pureza, Dios no le hubiera dado la ley mosaica a Moisés, y el niño es lo mismo, ha perdido su inocencia, tiene que leer la Biblia, porque ya no se salvará por su pureza, sino por la palabra de Dios. Cuando el niño nace es inocente y no sabe nada del bien ni del mal, y aunque hereda el pecado original de Adán, se salvará porque no sabe del bien y del mal, pero cuando el niño comienza a medida que crece, se vuelve inteligente y curiosa. Es en esta curiosidad que radica el peligro. Eva, al oír de la serpiente acerca de la fruta prohibida, también fue curiosa.
Y el niño tiene que ser guardado del mal por los padres para garantizar su salvación. Hasta que entre a la escuela no hay manera de preservar la inocencia del niño porque está en medio de muchos niños que son hijas e hijos de los malvados. El segundo paso es adoctrinar para que no hagan lo que hacen los demás niños. Hablaré sobre mi espíritu siendo transportado al infierno. En otras ocasiones fui a instituciones, fui invisible por la magia del encantamiento y luego fui al mundo espiritual en las regiones de las prisiones que no son el infierno, porque los que tienen el alma atrapada allí pueden salvarse. Ahora voy a hablar de ir al infierno por primera vez cuando era bruja. Yo no tuve esa experiencia como sierva de Dios, pero en la brujería por eso el diablo no me reveló los secretos del lugar, hoy lo sé porque cuando recuerdo tengo discernimiento. El demonio que se me apareció dijo que me llevaría al infierno para mostrar las cosas que vendrían a la tierra, primero se crean allí y luego suben a la tierra. Con respecto a las personas que iba a ver allí, el demonio dijo que todos son rebeldes contra la brujería. La forma en que vi el infierno es un cuerpo extraño, oscuro, extraño que crece cada día para recibir almas. Sin este crecimiento, no es posible recibir millones de almas dentro de ti. Isaías 5 versículo 14 Por tanto el infierno se ensancha en gran manera, y su boca se abre sin medida, y allí descenderá su esplendor, y su multitud, y su pompa, y los que entre ellos se regocijan. Este versículo es prueba de que el infierno se expande cuando recibe almas, y también es un lugar que ha estado recibiendo personas desde que el pecado entró en la tierra. El planeta Tierra solo puede sustentar a 8.000 millones de personas y logra mantener ese número y no excederlo, porque unos mueren y otros nacen para reemplazar a los que ya murieron. Imagínese si la gente no muriera y simplemente naciera. La Tierra ya no tendría cabida para nadie, porque tiene un límite de tamaño y soporta una cantidad de habitantes que no se puede sobrepasar para no causar desequilibrio en la naturaleza. Como el infierno es espiritual, no tiene límites, vi cómo crecían lugares y aparecían nuevos lugares para recibir almas, lugares aparecían de la nada, mientras el cuerpo espiritual del infierno crecía en largo, ancho y volumen. En este versículo de Isaías 5 versículo 14 dice que el infierno se ha ensanchado en largo, ancho y volumen y ha abierto su boca mucho más allá de su forma normal, sobrepasando la forma habitual de su tamaño. Para recibir a todos los que descendieron con sus esplendores y la multitud con sus soberbias y que se regocijaron en sus pecados están allí. El infierno tiene hambre de recibir a esta gente, por eso tiene la boca bien abierta, porque tiene gula alimentarse de personas. El infierno aumenta su tamaño para crear espacios y recibir a sus nuevos residentes. Este antiguo cuerpo infernal desde la fundación del mundo ha recibido almas y continúa recibiendo almas hoy. El infierno ha estado creando lugares en tu cuerpo para satisfacer todas las demandas del alma que han llegado a ese lugar. Habacuc 2 versículo 5 Tanto más dado al vino es desleal, el hombre soberbio que no se sostiene, que ensancha su alma como el infierno, y es como la muerte que no puede ser satisfecha, y reúne a sí mismo a todas las naciones, y reúne a sí mismo todos los pueblos. Aquí está comparando la soberbia con el infierno que se expande, esto es prueba de que el lugar crece al recibir almas. Y dice que la muerte no basta, lo cual es prueba de que millones de personas mueren en el mundo y el infierno tiene capacidad para recibir esos millones. Y también dice que la muerte reúne a todas las naciones y reúne a todos los pueblos en un solo lugar. Los demonios de la muerte hacen esto, reúnen a todas las naciones en el infierno, esto es prueba de que el lugar siempre le queda a la gente porque crece en tamaño. Proverbios 27 versículo 20 El infierno y la destrucción nunca están satisfechos y los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los ojos codiciosos del hombre se comparan con el infierno, que nunca se contenta con recibir almas.
Este versículo es una comparación entre un hombre que no está satisfecho con las riquezas y el infierno que no está satisfecho con las almas. Esta es una prueba de que el infierno no se puede conformar por su tamaño, que siempre cabe a más personas. El infierno dice que la gente venga a mí, aquí siempre hay lugar para uno más, hay lugares para ti. El infierno tiene boca según el libro de Isaías 5 versículo 14, cuando dice que abrió la boca desmesuradamente. El infierno tiene vientre, tiene ojos, tiene garganta, tiene cabeza, tiene piernas, tiene brazos, orejas y demás. Y si digo que el verso no habla de estos miembros, quiero decirte que ya has visto a algún ser viviente que tiene boca y no tiene dientes para masticar y ni siquiera una cabeza donde están los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Este es un asunto de razonamiento que no necesita que hablen todos los miembros, ya que en el versículo dice que el infierno abrió su boca. El profeta Jonás usa el gran pez para retratar el infierno en el libro de Jonás 2 versículo 2, dijo así: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde el vientre, y desde el infierno clamé y ustedes escucharon mi voz. Jonás dice que desde el vientre del infierno, que es la parte del vientre del pez, gritó. La revelación es que el infierno tiene vientre, y si tiene vientre, tiene brazos y piernas que la Biblia no revela, pero la prueba es que el infierno es un cuerpo espiritual, así como la Iglesia es el cuerpo espiritual de Jesús. Hay creyentes que siguen comparando canales de experiencias espirituales con canales de enseñanza y siguen pidiendo una base bíblica para todo y siguen hablando mal del testimonio. Miren las bases bíblicas que estoy poniendo en el testimonio que aclararán el testimonio, las revelaciones del infierno que no están en la Biblia, pero están conectados con la palabra. Observe la unión de las partes del cuerpo del infierno con la palabra de la Biblia. El infierno que vi es un cuerpo espiritual que no puedo describir. Este cuerpo oscuro no estaba cubierto por ninguna prenda, el cuerpo desnudo simboliza un lugar de vergüenza. Job 26 versículo 6, el infierno está desnudo delante de él, no la cubierta para la destrucción. No diré que fui arrebatada porque ese término se usa en el medio evangélico, pero lo diré en el lenguaje de la brujería porque yo era una bruja en ese momento. Tuve una proyección astral, que es cuando el espíritu sale del cuerpo. Algunos lo llaman viaje astral, otros lo llaman proyección de la conciencia y algunos lo llaman una experiencia fuera del cuerpo. El espiritismo lo llama dimensión extrafísica, los nombres son varios, pero la experiencia es la misma. Note cómo a Satanás le gusta imitar a Dios tomando el alma del cuerpo para viajar. Hay muchas técnicas de meditación que son tan malas que tu alma deja el cuerpo por sí misma sin la ayuda de ningún demonio. Quienes logran realizar estas técnicas muy avanzadas en el mundo espiritual son aquellos hechiceros que lograron alcanzar un gran nivel en cuanto a magia se refiere. Son tan fuertes que realizan un ritual de proyección sobre el cuerpo de cualquiera y lanzan su alma a otras dimensiones espirituales como el espacio o el infierno. Nunca pude hacer que el alma de la persona fuera a otra ciudad que está cerca y ni siquiera pude hacer que el alma saliera del cuerpo de la persona a una distancia de 1 metro del cuerpo. Los hechiceros más fuertes envían almas a otras dimensiones muy distantes, a través de la proyección astral. No llegué a ese nivel y no pude hacer que mi alma saliera del cuerpo haciendo la meditación que hace llegar al máximo nivel de energía para que el alma se libere. Como no podía hacer eso, el demonio vino a mí y sacó mi alma de mi cuerpo a la medianoche, que es el momento en que se abren todos los portales espirituales. Es común que las brujas utilicen la hora de la medianoche para realizar rituales o invocaciones. Era medianoche que el diablo marcó con que me lleve al infierno. Este demonio parecía un ángel en su forma, pero era un ángel negro con grandes alas con un caparazón de tortuga en el pecho. Un demonio híbrido que vino con la misión de llevarme a ese lugar oscuro. El demonio sacó mi alma del cuerpo y me llevó a una dimensión donde vi un cuerpo desnudo gigante.
Un demonio me dijo que este es el reino del infierno. Y no entramos por la boca sino por los poros de ese cuerpo gigante. El infierno tiene varios poros que son las entradas y salidas de los demonios. Ningún alma que esté atrapada en el infierno puede salir por estos poros. Este cuerpo espiritual fue el más grande al que entré y en la cabeza del infierno estaba el trono de Satanás. Muchos críticos dicen que Satanás no tiene un trono en el infierno. Job 2 versículo 2 Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová, y dijo, de dar la vuelta a la tierra, y de andar por ella. Tenga en cuenta que Satanás no está en la tierra, le dice a Dios que estaba dando vueltas al planeta, en este caso estaba en el universo y estaba dando vueltas al planeta. Luego dice que vino a caminar en él, lo que significa que después de dar la vuelta al planeta, entró en la atmósfera terrestre para observar a las personas. La prueba de que no está en la Tierra está en este versículo, puede quedarse en el espacio del universo por ser el príncipe del aire. Efesios 2 versículo 2 en el cual vivían, cuando seguían el orden presente de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los que viven en desobediencia. El trono de Satanás está en el infierno, Isaías 14 versículo 11, vuestra soberbia con el sonido de vuestras violas ya fue derribada en el infierno, los gusanos se extenderán debajo de ti, y los gusanos te cubrirán. Entré por el poro de la piel y mi tamaño al pasar por él era como un diminuto grano de arena. Ese cuerpo era el más grande en el que he estado y me sentí como un grano de tierra cerca de su inmensidad. En ese cuerpo por su tamaño cabrían unos 7 planetas terrestres o más. Hay creyentes que cuestionan por qué cada persona es arrebatada y ve el infierno diferente a la otra persona, contrario a otros testimonios. Voy a revelar la verdad sobre esta pregunta. Entré por uno de los poros del infierno, hay personas que entran por la boca y otras entran por otras dimensiones o portales que son otras entradas, así como nuestro cuerpo tiene varios poros en la piel, el infierno también tiene estos poros que son pequeños puertas. Lo primero, no hay infierno diferente del otro porque es uno solo. Lo que es diferente en el infierno son las secciones de sufrimiento, porque cada lugar fue preparado para un tipo diferente de pecado, pero el infierno es uno solo, es un cuerpo que tiene varias celdas de tortura. El infierno es tan grande que está dividido en regiones cúbicas que son territorio del tamaño de una ciudad. Y cada cubo es diferente entre sí. Entré en un cubo más grande que mi ciudad, que era pura oscuridad y no tenía fuego, este fue el primer cubo en el que entré. El segundo cubo al que entré era de color naranja, su iluminación era tanto fuego que el lugar ardía, el suelo era pura brasa. En ese lugar pude ver gente como carbones encendidos que no queman, pero en el primer cubo no pude ver gente por la oscuridad, solo pude escuchar los ruidos de bestias salvajes que destrozaban a la gente. Escuché aullidos, ladridos, rugidos y gritos de personas, solo escuché pero no vi personas en el primer cubo. Fui al tercer cubo que tiene gente corriendo a cada lugar al que entré. Vi personas atrapadas en jaulas siendo torturadas por ratas, otras en prisiones como prisiones en la tierra siendo torturadas por demonios. Vi a otras personas que estaban dentro de los pozos profundos en la tierra, y los gusanos devoraron sus cuerpos. Hay personas encadenadas que caminan con grilletes, otras cuelgan cabeza abajo. Hay personas atrapadas en lodo que parece pegamento que los mantiene pegados al suelo. Vi gente corriendo hacia pozos de estiércol que parecían tanques sépticos. Yo gente atrapada en agujeros de fuego, otros agujeros tenían serpientes y otros agujeros estaban llenos de gusanos que devoraban almas. Fui al cuarto cubo y vi lagos de sangre que no es la verdadera sangre aquí. La gente se ahogaba eternamente y bebía esa sangre, la sangre no es la de la carne,
pero es un tipo de tormento para toda la gente sanguinaria que nunca olvides a las personas que derramaron su sangre. Fui al quinto cubo que parece un laberinto de tantas casas una al lado de la otra. Hay discotecas, bares, salas de música y baile y la gente está sufriendo en estas casas haciendo las mismas cosas que hacían en la tierra, les llegó la ley de la siembra espiritual. Cada uña en el infierno y del tamaño de toda una Europa, ese es el tamaño de este cuerpo gigante. Por el tamaño del infierno, no puede ser un lugar que tenga una sola apariencia o un simple lugar oscuro con fuego y nada más, el infierno no es eso, los lugares son mucho más complejos de lo que piensas. Fui a 6 cubos del infierno ahí si ninguno era como los otros. Tienen diferentes dimensiones, diferentes tamaños y apariencias y no son los mismos lugares. Las torturas son diferentes, los demonios también son diferentes en cada cubo y en todos hay demonios torturadores de almas. Cada cubo es un lugar diferente de tortura, por eso las personas que son raptadas tienen esas contradicciones al hablar de lugares. Porque cada arrebatado va a un lugar específico y diferente del otro. Y hay incrédulos que ya me han dicho que la Biblia habla del infierno, pero no dice que el infierno tiene tormentos, dicen que el infierno que describen los arrebatados es diferente al infierno que hablan la parábola del rico y Lázaro. Voy a explicar a través de la revelación de estos misterios del mundo de las tinieblas. De nada sirve tomar una pequeña parábola que se enfoca en reportar la pobreza de Lázaro y la riqueza del hombre rico. Cuando Jesús dijo este versículo, no se molestó en revelar el infierno y todo lo que sucede adentro, no quiso profundizar en este tema. El propósito de la Biblia no es anunciar el mal revelado al mundo de las tinieblas. Cualquiera que quiera revelación del mundo espiritual solo ore, porque la palabra dice: clamad a mí y yo os responderé y os anunciaré firmes cosas grandes que no sabéis. Jeremías 33 versículo 3. Si Jesús hubiera querido profundizar en estos temas, habría revelado a los discípulos cada celda del infierno y donde sufren las almas. Jesús, al relatar la parábola, fue objetivo al decir que el lugar es de tormento y allí el pecado lleva las almas, sin necesidad de mencionar qué tipos de tormentos hay en el infierno. Aún sin mencionar las formas de tormento, nada de esto cambia lo que Jesús dijo, que el pecado es el medio de transporte que lleva al infierno. No sirve de nada que los críticos usen una pequeña parábola para refutar las torturas en el infierno. Nuestro planeta, que es grande ante la inmensidad del infierno, es un niño recién nacido. Imagínate comparar una pequeña parábola con el tamaño del infierno. Y sin que alguien viaje por la tierra, te darás cuenta de que ningún lugar es igual, uno es diferente del otro. En el planeta hay varios lugares de hielo, lugares desiertos, lugares con mucha agua, lugares con mucho calor, lugares con muchos bosques y lugares volcánicos. Si el planeta, que es pequeño en comparación con el mundo espiritual, es tan diverso, imagina el infierno, qué decir de un lugar mucho más grande que la tierra. No pienses que todo el infierno es un lugar como la parábola del hombre rico y Lázaro, solo un lugar de fuego. ¿Cuántas variedades de lugares diferentes tiene el infierno? ¿Cuántas formas de prisiones y mazmorras tiene este lugar? Las mismas formas de prisiones que vi en la región espiritual de las almas atrapadas de las personas que están vivas. En el infierno hay las mismas prisiones, la diferencia es que en la región de la prisión espiritual las almas pueden ser liberadas, pero en el infierno ya no pueden salir. Estaba en un cubo en el infierno que solo tenía tecnología mucho más evolucionada que las de la Tierra. Hay tecnologías que están en la Tierra y las que aún no se han inventado y no han subido a la Tierra. Vi un mundo digital dentro de un lugar de tormento con muchas máquinas mecánicas, computadoras, teléfonos celulares y dispositivos digitales. Todas las formas de tecnología en este cubo cibernético con los demonios mitad robot, mitad humanos.
Un lugar de alta tecnología y ciencia avanzada de donde provienen todos los inventos tecnológicos. Y todas las personas que mueran por practicar los pecados de la tecnología, ya sea a través de redes sociales, juegos, películas, sitios web, YouTube o cualquier otro medio tecnológico, cuando mueran, caerán en ese cubo tecnológico. Este cubo se parece a esa película llamada The Matrix donde la gente queda atrapada en la computadora. Esta es la prueba de que el cine copió del infierno este mundo virtual que vi allí. El pacto que el cine hizo con Satanás es tan terrible que hasta las torturas del infierno se revelan en psicosis y películas de terror. El mundo de los espíritus se revela de varias maneras en las películas y todas las formas de demonios. Este lugar virtual en el infierno tortura a las personas con descargas eléctricas y los cerebros de las personas sufren un cortocircuito al recibir toda la información malvada de la tecnología cuando vivían en la Tierra. Los demonios colocan cascos de tortura en la cabeza de las almas y los conectan a computadoras que imitan una corriente eléctrica en sus cerebros. Las personas llevan enormes cargas de energías que fríen sus cerebros al permitir que sus mentes sean corrompidas por la tecnología. Esta experiencia que tuve fue en 2001, la película Matrix había sido estrenada en Brasil 2 años antes de esta experiencia. La película revela una de las prisiones virtuales del infierno. Quien piense que el infierno es solo ese lugar de fuego en la parábola del hombre rico y Lázaro, el infierno es mucho más que eso. La parábola del hombre rico y Lázaro, Jesús retrató solo una de las secciones del tormento, hay en el infierno otras secciones diferentes a otros tipos de sufrimiento. Porque cada tipo de pecado tiene un sufrimiento diferente, el infierno no sería justo si todas las almas sufrieran sin apenas quemarse en el fuego, la ley de la siembra espiritual da el sufrimiento según el pecado. Aquella de la que habló Jesús fue una de las secciones que tienen fuego, hay secciones en el infierno que no tienen fuego, pero el tormento es peor. Hay una sección del infierno que no tiene fuego, pero el calor es tan caliente como si lo tuviera, el calor solo derrite un alma, sin necesidad de fuego. Jesús al hablar de la parábola del infierno se refería solo a esa sección infernal de sufrimiento para revelar el estado de tormento del hombre rico. El foco era ese lugar que no quiere decir que el infierno es todo fuego y que las personas tienen lo mismo sufrimiento de los ricos. He visto creyentes en el infierno que ignoraron el poder condenatorio del pecado e hicieron el acto pecaminoso sabiendo que era pecado, lo hicieron conscientemente y explicaré por qué. Quiero decir que no hay pecado que no condene, el pecado es pecado, todo pecado condena. 1 Juan 3 versículo 8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pecados pequeños que piensa que no condenará, aunque sea ese pecado que no afecta la vida del prójimo. El mundo espiritual entiende que el pecado pequeño conduce a la condenación, así como el pecado grande. Ahora bien, quien determinará el grado de la pena es el infierno, se atormentará a la persona según el pecado que la practicó. El pequeño ser pecador estaba inconsciente, la sangre de Jesús lo cubre. Te doy un ejemplo, hubo un día que dije algo que a mi hija no le gustó. Estaba molesta porque dije eso y me equivoqué al molestarla, pero no sabía que él se sentiría herido si lo mencionaba. Para mí ese tema era normal, pero para ella a él le molestaba. Cometí pecado por una palabra que no debía haber dicho. Este pecado es pequeño comparado con el pecado de matar, robar y destruir el cuerpo con drogas. Cometí un pecado sin querer, sin intención de lastimarla. Estos pecados en palabras sin la intención de lastimar a la persona, y sin que tú sepas que has cometido pecado, la sangre de Jesús cubre. Pero cuando mi hija me habló de una palabra que le dije que no le gustó, me di cuenta de que había pecado, pero si ella no la hubiera dicho, no lo hubiera sabido, porque la misma palabra que le dije a ella. También le dije a mi hijo y nunca salió lastimado.
Cada persona tiene una estructura emocional y reacciona de una manera. Una palabra puede ser normal para una persona, pero para otra esa misma palabra es una afrenta. Pedí perdón por mi hija y Jesús ya me había perdonado por no saber que había entristecido a mi hija. Y mientras estemos en este cuerpo de carne, aunque nos esforcemos por no pecar, sucede sin querer, esto es prueba de que tenemos defectos. Y desde ese día todas las noches antes de irme a dormir cuando rezo, le pido a Dios que me perdone esos pequeños pecados que pasaron desapercibidos sin que yo supiera, el pecado que cometí sin saber que había pecado. Cuando el pecado pequeño se vuelve mortal para el alma. Ejemplo, si esas palabras que le dije a mi hija eran algo que sabía que la pondrían triste, y aún así lo dije solo para ver la herida. En este caso, tuve la intención de lastimarla, lo hice por la maldad que hay en mi corazón, sabía lo que estaba haciendo y aún así no lo evité y cometí el pecado consciente sabiendo las consecuencias que tendría. Ser. El pecado, aunque sea pequeño con palabras insignificantes, cuando se habla para alcanzar, sabiendo que humillará a la persona, este tipo de pecado que habla sabe lo que dice, es el pecado que es consciente de lo que dice. Dice condena al infierno porque viene de un corazón venenoso. Hubo un pastor que le dijo a una hermana que mentir puede evitar la desgracia y usó un versículo de Génesis. Génesis 20 versículo 2 y 3, y Abraham dijo de Sara su mujer, ella es mi hermana, Abimelec, rey de Girar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, tú estás muerto por causa de la mujer que tomaste, porque ella tiene un marido. Abraham mintió para proteger su vida, lo hizo conscientemente sabiendo lo que estaba haciendo, lo hizo para mantener la paz con el rey Abimelec. Pero su pecado tendría consecuencias si Abimelec tomaba a Sara como su esposa. Abimelec sería asesinado, la mentira que dijo Abraham para proteger su vida era un pecado que lo llevaba a la muerte. A Dios no le agradó que Abraham hubiera ofrecido a su esposa al rey, pero entendió que lo hizo para protegerse y así no lo castigó, pero la actitud que Dios le reprochó, si Abraham hubiera dicho la verdad, Dios no dejaría que pasara nada en su vida por prometerle hacer de él el padre de una gran nación. Si Abraham hubiera dicho que Sara era su esposa y el rey quería matarlo, Dios habría amenazado a Abimelec en sueños, tal como lo hizo cuando quiso tomar a Sara por esposa. Este versículo Dios desaprobó la actitud de Abraham, a pesar de que él era el padre de la fe, era un hombre que tenía un defecto como cualquiera de nosotros. Tenemos que seguir los buenos ejemplos de Abraham y no sus fracasos, los errores de cada profeta está en la Biblia para que no cometamos estos errores. Y también tenemos el tiempo que vivió Abraham. Él no tenía un manual de instrucciones de Dios que tenemos hoy que es la Biblia, y también la ley mosaica fue entregada solo en el tiempo de Moisés, y en ese tiempo él no nació. Aún con sus faltas sin ningún manual de instrucciones, Abraham era un hombre tan santo que logró ser justo sin necesidad de tener la ley que le señalara los pecados que no debía cometer. Abraham era tan recto sin tener el manual bíblico que tenemos hoy, fue el padre de la fe, y fue la inspiración para escribir algunos libros de gracia que son parte del Nuevo Testamento. Tenemos que tener cuidado al dar consejos en la Biblia, no podemos usar un verso y hablar, necesitamos entender el significado de ese verso. Sobre las mentiras que evitarán una pelea y establecerán la paz. Es mejor decir la verdad que trae dolor que la mentira que trae amor y amistad. Incluso traer al sindicato la mentira es una falsedad. Mentiré para no molestar a la persona conmigo, mentiré por una buena razón para que mi esposo no pelee conmigo, mentiré para que mi esposa no discuta conmigo. He visto gente en el infierno que usaba mentiras para llevarse bien con la persona, no asumían la culpa y la responsabilidad del error por miedo a estropearlo todo.
Pero Abraham mintió, sí mintió, pero sabía las consecuencias cuando el rey Abimelec dijo que Dios habló en un sueño que moriría si tomaba a Sara como su esposa, y Abraham se arrepintió porque su mentira le costaría la vida a Abimelec. Y tenemos que darnos cuenta que Abraham vivió antes de la ley. Era común que los patriarcas, aunque fueran justos, se equivocaran. Luego vino la ley, que es otro tiempo, y ahora estamos en gracia, que es otro tiempo. En la gracia Jesús ya se había inaugurado y revelado al mundo. Si en la ley no sabían quién era el Salvador y hoy lo sabemos, en la ley solo tenían el Antiguo Testamento y faltaba la otra parte para entender la Biblia, la cual es el Nuevo Testamento. Hoy tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y tenemos más información del mundo espiritual y no es excusa para el pecado. Antiguamente los justos cometían faltas por no tener el manual de Dios, y hoy los creyentes cometen pecados con la Biblia en la mano, y hoy el juicio es peor, cuanto más se da más se exige. Le presté 2 reales a un hermano y nunca me los devolvió. No me importa lo que preste, pero el mundo espiritual no perdona. Esto es una siembra negativa en el mundo espiritual de tomar dinero y no pagar. Lo prestado no es tuyo, así que devuélvelo. Le pedí prestados 50 centavos a mi hijo, no los pagaría porque el valor es insignificante y esa moneda no regresaría. La persona que los prestó perderá dinero de alto valor si lo pide prestado y no lo devuelve, pero los 50 centavos los descarté. Y Dios puso en mi corazón pagar. Dijo ser justo y solo tomar posesión de lo que se te da. Puede ser 1 centavo si se presta y se devuelve. A esto se le llama sentido de justicia. Son esos pecados que ustedes consideran pequeños los que están llevando a muchos al infierno. Vi a un creyente que ahora mismo está en el infierno porque pidió prestados 5 reales y no los devolvió. El que pide dinero prestado y no paga lo hace con la intención de no devolverlo, comete el pecado en su recta conciencia. Pedir dinero prestado no es ese pecado inconsciente que uno no sabe que debe. Fui a comprar algo de comida al mercado y la cajera me dio el cambio equivocado, me faltaron 6 reales. Me di cuenta de que fue su error, y no fue por malicia que lo hizo. Le dije, niña, faltan 6 reales y ella se disculpó y dijo, que su jefe pidió velocidad en el cajero y no se había dado cuenta de este error. Hay lugares donde te presionan y terminas cometiendo errores. Este tipo de pecado que cometió la chica fue sin querer, es un pecado inconsciente sin querer dañar a la persona. Este tipo de pecado involuntario, Dios no lo cobrará, porque antes sondea el corazón y sabe que no fue por malicia. Según Reyes 6 versículo 5, y sucedió que, cuando uno de ellos derribó una viga, el hierro cayó al agua, y dio voces, y dijo: «Ay, Señor mío, fue prestado». Nótese la preocupación de estos hombres por perder la cabeza del hacha, porque fue prestada y si es prestada, hay que devolverla. Hay creyentes que toman prestadas las cosas, las pierden y no le pagan a la persona. He visto a un creyente pedir prestado un auto y chocar el vehículo y no pagar la reparación. En este versículo estaban preocupados por perder el hierro del hacha, no querían hacer daño a su prójimo ni dañar el bolsillo de nadie. Las personas que piensan así tienen amor al prójimo y buen corazón. Pero el objeto no sirvió y se rompió por lo que pagó. Pero el objeto se rompió en tu mano y no en la mano del dueño. No pagarás por el objeto. Tome la motocicleta vieja del pariente y la estrelle, y la excusa para no pagar es que su motocicleta era vieja. Pero esa moto vieja le estaba sirviendo y ahora ya no le cabe más, comprará otra moto vieja. Su auto se estaba desmoronando, así que comprar R. Si eres un verdadero cristiano, tendrías que regalar un auto nuevo, porque acabas de chocar un auto que se está desmoronando, pero el dueño lo necesitaba. Y si el dueño no compró otro carro mejor, es porque no se lo puede permitir y tú tomaste algo que estaba ayudando mucho al dueño, que es tu carro desmoronándose. La cabeza del hacha que cayó al agua también era vieja,
pero aún así sin saber el estado estaban preocupados y estoy seguro que si no hubieran recuperado la cabeza del hacha habrían comprado una nueva. Los creyentes de hoy dan pérdidas a la gente y no pagan, hieren el bolsillo del prójimo malvado y escandalizan el Evangelio. Pide dinero prestado y no lo devuelve y da mal testimonio, y se gana la reputación de ser un holgazán que no hace creer a nadie que es de Dios. Después de nada sirve predicar la palabra, porque nadie la creerá. He visto a muchos creyentes ir al infierno por pedir prestado y no devolver. Esto es diferente cuando alguien te dona algo y regala algo, se convierte en tuyo. Cuando el diablo se lleva a una bruja al infierno, es una forma de intimidarla para que no se salga del camino de las tinieblas. Cuando los demonios llevan a alguien al infierno, intentan intimidar que tienen el poder de atrapar a cualquiera allí. El demonio cuando me bajaba a la tierra, antes de que saliera de las profundidades de la tierra. Vi un carnero muy gigante de 2 cuernos que estaba cavando la tierra desde abajo usando sus cuernos. Y cuanto más cavó se formó un enorme agujero y trepó hasta llegar a la tierra, pero se detuvo a unos metros de la tierra para llegar a nuestro mundo. El demonio dijo que es la bestia que se levantará de la tierra, en la visión vi que era un cuerpo espiritual, no físico. Hablaré sobre el nacimiento del infierno. Y después de convertirme, tuve muchas dificultades para describir una parte del infierno que existe, pero la Biblia no lo revela. Le pedí a Dios que me diera sabiduría sobre cómo hablar sobre el infierno porque los creyentes y los no creyentes se levantaban con muchas preguntas sobre mi experiencia. Y Dios me reveló algo muy fuerte sobre el infierno. Tuve una visión de millones de ángeles siendo arrojados a la tierra, uno de ellos que caía eclipsaba a los demás en gloria y era muy hermoso a la vista. Isaías 14 versículo 12 al 15 Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Como fuiste arrojado a la tierra, tú que derribabas naciones. Tú que dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte santo. Subiré más alto que las nubes más altas, seré como el Altísimo. Pero a las profundidades del infierno serás llevado, irás al fondo del abismo. En ese último verso Dios degrada a Lucifer y lo envía a las profundidades del infierno. Y su trono que quiso poner encima de las estrellas de Dios, en lo más alto del monte santo, ese mismo trono fue demolido hasta las partes más bajas de la tierra, quiso poner el trono en las esferas superiores, él tenía su trono hecho en las esferas inferiores, su trono está debajo del trono de un rey de la tierra, el trono de Lucifer está debajo de la tierra. Nosotros pisamos la tierra, donde su trono está abajo, su reino está bajo nuestros pies, él fue humillado por exaltación. Y en la visión vi a un hombre que resplandecía en esplendor, no podía ver su rostro, y su ira hizo tronar el cielo y de su boca salió una gran bola de fuego que cayó a tierra. La bola de fuego se hundió en la tierra e hizo un gran cráter, y esta bola de fuego al llegar a las profundidades formó un ser oscuro con brazos y piernas, nació siendo un niño y se podía ver su tamaño en longitud que era el mismo que el de un barrio. Y el infierno nació en ese momento para el diablo y sus ángeles. Mateo 25 versículo 41 Entonces dirá a los de su izquierda, malditos, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó ningún lugar para que la gente sufriera, en todas partes, ya sea el infierno o el lago de fuego, fue creado para el diablo y sus ángeles. Ese cuerpo espiritual oscuro es el infierno, y en su creación era del tamaño de una ciudad, pero cuando fui arrebatado en el 2001, solo un clavo de ese cuerpo ya era del tamaño de una ciudad, el cuerpo ya era gigantesco. Entendí que su crecimiento era para poder recibir millones de almas,
porque cuando se creó este lugar no era tan grande, por lo largo que vi en su creación era del tamaño de una ciudad que no tendría capacidad para recibir millones de almas de los 4 rincones del mundo. Dios creó el infierno en un tamaño considerable para que cupieran solo los demonios. Si creó el infierno para la humanidad, lo habría creado mucho más grande que su forma original. Pero ¿por qué el infierno es mucho más grande que su forma original cuando fue creado? Porque la gente decide ir allí y por sus elecciones, el infierno mismo prepara un lugar para cada alma que elige el camino del mal. El Señor me dijo que este lugar fue creado para el diablo y sus ángeles y no para que viva la humanidad. Y Dios me mostró una visión del infierno al principio de su creación. Su forma era la de un bebé que acababa de nacer y el lugar era pequeño, del tamaño de una ciudad en comparación con su tamaño actual, que es más grande que 7 planetas juntos. Y cuando los demonios fueron arrojados a la tierra, cayeron al abismo para ver sus moradas y el trono de Satanás. Y dentro de ese lugar no había almas, solo los demonios que se rebelaron.